Se nos acabó el chip libre, entonces ya no podemos decir cosas inapropiadas o políticamente incorrectas. Sí, se nos acabó. No, sí, Fue poco igual tiempo, nadie ve, en Fabián. todo caso nadie ve estos videos, así que bueno, saludos a todas y a todos, gracias por venir a esta conversación. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabián, soy eh, estudiante de cuarto año de psicología. Bueno, algunos que están aquí, que están llegando, yo hacía también ayudantías de neurociencia y neuropsicología, así que ahí nos conocemos con algunos y actualmente soy tutor de la carrera y parte del equipo de estos cafés virtual que organizamos todas las semanas para compartir temáticas que son relevantes para nosotros y nosotras, así que gracias a todos que nos están uniendo, les recomendamos como siempre como su participación. Pueden escribir durante el chat las preguntas que quieran o también pueden intervenir levantando la mano o activando el micrófono y por supuesto que están todos invitados e invitadas a que activen sus cámaras y puedan hacerse parte presente y activa de esta conversación, que es lo entretenido de hacer esto. Eh, Así que gracias. También agradecemos a los invitados del día de hoy. Tenemos aquí a Rodrigo, a Álvaro, que está conectado desde la cuenta que se llama Ailín. Él no se llama Ailín, se llama Álvaro. Eh, y a Marcos, que es profe de nuestra universidad acá, que lo conocemos algunos y algunos. Le voy a pedir a los invitados, bueno, porque no los conocemos a todos, que se puedan presentar y así nos vamos conociendo un poquito. Vale. ¿Orden de llegada? Pues Álvaro, parte tú. Chuta, ya, yo soy Álvaro Muñoz, soy psicólogo clínico, estudié originalmente en la Universidad de Concepción y luego me especialicé en el Instituto de Terapia Cognitiva en Santiago. Trabajo como más desde la línea cognitivo-constructivista, pero cada vez estoy más cognitivo. Es una conversación que vamos a desarrollar. Yo caché que ustedes, bueno, estuve eh, mirando ahí, googleando sus nombres, intentando buscar qué encontraba y caché que habían sido o son parte del CIPRA, que creo que es una Sí, extensión de un grupo de por racional, ¿sí? ¿Todavía o eso antes? exactamente. Sí, sí, pero existe la virtualidad en este minuto. Ah, ya. Bueno, Ya no nos juntamos a comer pizza los días miércoles como antaño, qué triste. pero bueno, Sí. sí. Bueno, yo soy Rodrigo Nostroza, psicólogo también por racionalista de origen. De ahí viene CIPRA, ¿no? Círculo de Conversaciones sobre Porracionalismo. Cada vez menos porracionalista, cada vez más narrativo constructivista. En el sentido como estricto de la palabra, digamos. El modelo va derivando, va avanzando, pero siempre constructivista. Um, y nada, me he dedicado principalmente a la clínica de alta complejidad. Trabajé en hospital por 12 años casi. Y ahí, claro, me tocó trabajar con un politrastorno límite de la personalidad, harta experiencia suicida. Son las dos cosas que más manejo, digamos, y en las que me voy especializando. De ahí la aplicación específica del modelo hacia esas temáticas. Um, Actualmente Cipra virtual, pero por la pandemia, digamos. Seguimos, sigue funcionando Cipra, pero en términos de clases, en términos de atenciones clínicas, son todas virtuales todavía. Tenemos que recuperar un lugar físico, Álvaro, para poder volver a Sí, comer pizza. sí. Yo, Rodrigo, leí un artículo que tú escribiste, lo leí hace tiempo, sí, de historia del porracionalismo. Estoy equivocado, ¿no? Sí. Sí, sí. No sé si Eh, artículo, sea partículo, pero es una pequeña sí, punta sobre la descripción de la historia del porosalismo que está en la página. Tenemos algunas cosillas ahí en la página interesantes. Las quizás gruesas, más importantes publicaciones son las publicaciones de Rodrigo Díaz en torno a clínica de alta complejidad y de Karen Nostroza, que ha sacado publicaciones ya indexadas y todo. Eh, Como que estamos en eso, digamos. Como que la deuda de Cipre ahora es como empezar a publicar más. Y ojalá sí. publicar. En realidad tenemos mucha publicación informal.
Tengo harto escrito que está ahí en línea, digamos, en la página del CIPRA. Pero claro, estaría bueno saber sacar paper y cosas. Sí, falta ahí como una revistita. Sí, bueno, estuve mirando justamente, miré unos artículos de setting terapéutico, otros también los de suicidio, que estuve pasando un poquito y también me encontré con uno de alteridad y amor desde el profesionalismo ahí del profe Marco. Interesante. Y para la otra semana les di justamente el de formulación del caso de Rodrigo Díaz, así que recuerden de leer. Bacán. Y bueno, mi nombre es Marco Sánchez, soy psicólogo y psicoterapeuta. Actualmente trabajo también como, como profe. Trabajé muchos años eh, vinculado al área de terapia reparatoria, zonas sobrevivientes de maltrato grave y abuso sexual. Actualmente dedicado a la docencia y a la psicoterapia de manera eh, online, no presencial. Y bueno, principalmente eso. En Gracias. cifra desde primer año de la carrera, el Marco. Sí, Entró a la Sí, carrera Ah, sí. en bueno, la sí. segunda semana ya estaba. Fue reclutado de joven el hombre. Sí, ahí el reclutador oficial, Álvaro, nuestro maestro Yoda que anda reclutando ya a los jóvenes. así Es muy raro reclutan a eso los porque militares. fue muy raro porque yo aprendí sobre porracionalismo antes que condicionamiento clásico. Por ejemplo. Y toda tu carrera estuvo marcada por encontrar que lo que te estaban enseñando era malo. Ah, yo sé que ustedes estaban antes de profe Marco en el Yo soy el grupo. más viejo del grupo. Yo estaba 2 años más arriba que Álvaro. Álvaro estaba 2 años más arriba que Marco. Si estoy bien en la No, no, relación. no. Álvaro estaba No, en muchos más. sexto y yo estaba en primero. Álvaro Está estaba en en su primero. último Mucho semestre de mejor. sexto Sí. Sexto. y Y tú estabas en tercero cuando yo llegué de Mechón. Sí, pues por eso. Nosotros tenemos dos Sí, cursos de diferencia. claro. Estaba en primero y estaba en tercero. O sea que cuando. Pero ¿cómo yo te conozco? Ah, bueno, él te llevó. Yo ya no estaba en la U entonces. Yo nunca Sí, tú estuve ya en no la tú ya U. estabas no ahí en la estabas U ahí en cuando la yo U. entré a la U. Hasta No. que soy viejo. Ojalá que eso sirviera también como para el otro extremo, puta, que soy joven, pero ya no. Ya pasaste esa etapa. Ya, No, ya. ya todos estamos viejos ya. Así que no, ya. Yo igual soy parte de un grupo de porracionalismo, po, pero que se llama, bueno, se llama así, Grupo de Porracionalismo, donde hay Bueno, gente que quizás pueden conocer, Marcelo Undurraga, Simón, no sé si alguna vez los conocieron, que también he visto que tienen participación, ¿no? Bueno. Un programa no me suena. No me suena. Ya. Pero es interesante porque hay harto grupo como de subformación, digamos, como de profesionalismo a nivel local. Eso desde que empezó el profesionalismo fue muy de universidad, muy de nicho universitario acá en Sí, Chile. como pequeñas congregaciones de... Yo de repente siento que hasta son más relevantes que, bueno, no sé si es que yo he realizado, por ejemplo, algunos diplomados en psicoterapia que tienen un año de duración, un año y algo, pero en comparación con estar todo el tiempo con un grupo, siento que es mucho más enriquecedor lo que Sí, puedo aprender y desarrollar en un grupo, que además es gratis. Eh, es súper heavy esa o distinción. sea, toda mi vida profesional estaba marcada por el CIPRA. Entiendo que la de Álvaro bastante, un poco menos porque él se fue después de la ciudad, pero mi vida profesional estaba ligada en términos de redes, mis primeros trabajos, la derivación de la consulta, todo ha estado ligado al CIPRA, digamos. No, yo salí el postítulo lo hice justamente, me contactó un profe, el Álvaro Quiñones, porque preguntó en la U quiénes están metidos en el profesionalismo acá en la universidad, porque quería hacer un grupo de formación en Concepción. Y como en la U éramos los monos que pintábamos los monos, digamos, con el profesionalismo, me contactaron o sea, en el fondo toda mi vida profesional está marcada por ese grupo. claro. Mucho más que por la U, digamos. Mm, interesante. Yo aprendí igual más del CIPRA que de toda la U.
De hecho, inclusive yo creo que no hubiese terminado de estudiar psicología, luego, como muy honestamente, si no hubiese estado en el CIPRA. Yo recuerdo 2 ocasiones que te rescatamos de no abandonar la carrera. ¿Ah, sí? Explícitamente, ¿Sí? sí. Estaba muy apestado el Marco, muy desilusionado de la carrera. Oh. O sea que ahí el Cipra lo salvó de la caída inminente. Cuando entendió que podía ser psicoterapeuta sin ser psicólogo. Digamos. Mm. Bueno, justamente, bueno, a la gente que se está uniendo, que está acá que está participando, que bueno, el tema de hoy es justamente psicoterapia, ciencia y filosofía. Recordamos que este es un espacio como bien flexible, bien libre. Yo estoy aquí moderando la conversación, pero todos participamos podemos hacer preguntas, responder, inquietudes, lo que sea, y ir enriqueciendo el tema. eh, y una forma de abrir la conversación que estaba yo pensando anoche, mientras leía algunas cosas, yo pensaba, ¿y por qué es importante hablar de psicoterapia, ciencia y filosofía? Podríamos hablar de psicoterapia y muchas otras cosas, pero ¿por qué es importante hablar de conversar acerca de psicoterapia, ciencia y filosofía? Claro, no, yo creo que no es importante. Adiós. No. El, yo voy a hablar sobre todo la parte Bueno, científica. Me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en todo lo que implique intervención en salud mental es que ha habido una especie de divorcio en algún momento de la historia, no sé por qué, entre ciencia y psicoterapia. Ese es un gran problema. Y el rescate de los modelos como el cognitivo, como algunos modelos constructivistas, como algunos modelos sistémicos, algunos modelos psicodinámicos que están basados en evidencia, es justamente una especie de pugna por tratar de volver a hacer las cosas serias y salirnos de la pseudoterapia, digamos, los pseudotratamientos. Por el lado de la ciencia es como claro en ese sentido. Por el lado de la filosofía, porque no existe forma de trabajar en psicoterapia sin darle una vuelta a cómo el ser humano construye su experiencia en términos de conocimiento, y no hay forma de acercarse al cómo conocemos si no partimos por la filosofía. O sea, es importante también ir en esas dos direcciones. Eso es mi polón desde donde yo lo veo, digamos. No sé qué opinan los chiquillos. Sí, yo concuerdo. Como, de hecho, delante mientras conversábamos de... Oye, ¿qué vamos a hablar en el café? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema cuál es el tema del este? Eh, Originalmente la temática de esto, tú me habías comentado, Fabián, que tenía que ver con la filosofía y psicoterapia. Sí. Y de hecho, conversando yo te decía como, uy, qué lata hablar de filosofía y psicoterapia. Como, a pesar de que a mí me encanta la filosofía, yo le doy la lata a mis amigos con la filosofía, como, Sí. pero... sí. Confirmo. Eh, y es un hecho. Pero claramente tomo mucho lo que decía Rodrigo en cuanto a si hay algo que nos permite hoy día diferenciarnos, posicionarnos y darle valor incluso a nuestra disciplina como psicoterapeuta, tiene que ver con esta bisagra que es la evidencia. Una bisagra entre varios mundos que por un lado puede ser la filosofía en muchas de sus áreas, como una antropología filosófica, desde la ética, desde la epistemología o incluso desde la ontología, pero además de la investigación en psicoterapia, como todo lo que aquello implica, todas las áreas o líneas de investigación que hay en investigación en psicoterapia, nos permiten diferenciarnos y justamente validar nuestra posición y nuestros procedimientos técnicos, pero también teóricos, de lo que puede ser una pseudociencia. No sé si da como para hablar de pseudoterapias. No sé si... ¿Sí? Sí. No sé. Peleemos, estamos en un café, más relajado que un chiquillo. Sí, ya, bueno. Ya. O sea, pseudociencia, terapias no validadas, terapias no empíricas. Pero es que Que ese es se un problema, po. ofenda. Depende del concepto de pseudo, ¿cachai? Porque pseudo es algo que no es. ¿Y Por eso, cómo compruebo que algo no es Que es como sí. terapéutico? Es porque no sirve. Tú sabes que mi visión es
yo ahora me agarro un poco, yo nada de filosofía, lo siento mucho, decepciónense de mí. Yo soy como más de consumir el producto ya medio masticadito, entonces yo toda la parte filosófica y toda la vuelta bacán, encuentro excelente que alguien lo haga, pero yo prefiero agarrar el libro de psicoterapia y empezar a leerlo, digamos. Hegel, todo eso, qué bacán que otro socio se lo haya leído para escribirme el libro de psicoterapia a mí. Popper y todas las cosas maravillosas que están ahí. Entonces, lo que conversaba yo con unos colegas el otro día tenía que ver con eso, que parte de lo que dice el Marco, parte como de lo ético, tiene que ver con que tú tenés que pararte desde una postura que tenga que ver con tratamientos que sean validados, que estén sirviendo, que tengan resultados que sean probados por otras personas. Yo no tengo tiempo para hacer investigación, yo no tengo tiempo ni recursos para hacer investigación, entonces no puedo ponerme a probar tratamientos. Pero hay montones de gente que sí tiene tiempo y recursos para probar tratamientos, para hacer investigaciones, y yo agarro lo que ya han hecho ellos, ¿cachai? Entonces cuando llega algo como súper novedoso y hoy no encontré la cuestión, pero ya, compadre, muéstreme qué resultados ha tenido un par de años haciendo esto con gente, y ahí yo te la compro y estudio tu cuento. Para mí la ética y lo que dice el Rodrigo, que tiene que ver con las pseudos, tiene que ver con eso. Para mí cualquier cosa que no tenga su tiempo probándose, que no haya gente dándose el trabajo de investigar si sirve o no, entra en la categoría de pseudo. Ahora, eso es súper difícil de erradicar. Los seres humanos tenemos unas maneras bien curiosas de funcionar. Y por eso, después de 100 años, hay gente que sigue leyendo psicoanálisis, ¿cachai? Hablo del clásico. Y todavía hay gente que va al diván, todavía hay gente que paga. ¿Cuánto cobra un psicoanalista por una sesión? Harto, ahora. Hoy, como Ahí hay un Más. ejemplo claro. Más que nosotros. Más que nosotros, ¿cachai? Hay un ejemplo claro de cuando el modelo psicoterapéutico se carga hacia la filosofía. Los más ortodoxos en el psicoanálisis tienden a hacer un análisis filosófico, y el análisis filosófico, como lo dice su palabra, digamos, busca la verdad, y al buscar una verdad se transforma en una especie de pseudo-religión. Cuando tú actúas acorde a una premisa verdadera, considerada como verdadera e irrefutable, estás actuando acorde a una premisa religiosa. Y ahí es donde se caen un poco los psicoanalistas más ortodoxos. Por supuesto, el psicoanálisis actual no hace eso, digamos, hace mucho rato. Hay un montón de modelos, hay libros basados en evidencia de psicoanálisis o terapia psicodinámica basada en evidencia, súper bien. Pero el ortodoxo, como dice Álvaro, efectivamente cae en una lógica en donde no logra ese equilibrio, ¿no? De tomar la filosofía y hacer ciertos ejercicios que tienen que ver con limitar un poco la justamente ciencia y la base de evidencia para poder trabajar con el modelo. Ahí yo discrepo un poco con Álvaro con lo cerrado. Yo creo que las prácticas nuevas que tienen cierta no evidencia aún en términos de evidencia de funcionamiento, sino que tienen cierta lógica basada en evidencia, o sea, que tienen ciertas premisas que tienen que ver con procedimientos o metodologías que ya han demostrado eficiencia, aunque generen cambios teóricos, son interesantes igual de aplicar, se pueden aplicar, no es irresponsable hacerlo. La terapia metacognitiva ahora de este autor, que se me olvidó el nombre, no me acuerdo, pero que una terapia metacognitiva, apenas salió uno la ley y uno dice, bacán, este es narrativo constructivista, pero desde la línea cognitiva. Y coincide. No. Terapia, no me acuerdo del autor, después lo voy a buscar, porque es súper bueno. Y estos últimos 2 años ha mostrado mejores resultados que la terapia cognitiva en depresión y ansiedad. Están recién empezando a hacer eso que dice Álvaro, pero ya claramente es algo que se puede usar con confianza, digamos. Pero porque el armaje tiene también una base científica, digamos. Independiente de que todavía no se hace la validación del procedimiento, el armaje tiene que ser un procedimiento basado también en ciencia. Eso es curioso porque nosotros hablábamos recién de esto, como la importancia de la terapia basada en la evidencia, pues todos nos presentábamos como constructivistas y por racionalistas, y como, ¿y cuánta investigación hay? Y de racionalismo. Pero por eso hago la declaración que hace, por eso Álvaro se marca, se define como cognitivo hoy día, y yo hago la declaración porque a mí me gusta la metodología cualitativa, también es ciencia, digamos. La metodología, basarlo en metodologías cualitativas no es menos científico. Los procedimientos cualitativos hoy día están sumamente enriquecidos en términos metodológicos, son súper buenos. Entonces también es ciencia eso. En ese sentido, esa demarcación
no la considero. De todas maneras, o sea, mi respeto, digamos, a todo el Instituto DEC, y es lo que hay que hacer. Todos tenemos que tender para allá, esos son el gol estándar, sin duda. Todos los modelos debiesen tender a ese nivel de rigurosidad científica. Claro, todos los modelos tendrían que tener ese nivel de plata también como instituto. Temazo. Exactamente. Y te acordáis cuando yo hace un tiempo atrás les mandé a los chicos, estaban contratando psicólogos en el instituto de beca. Y mandaban cuáles son creo que era el perfil de cargo. Y era como, mira, vas a tener tantas horas para investigación, tenés que atender tantos pacientes, tenés que hacer tantas supervisiones. Y el sueldo era maravilloso, pues, compadre. Claro. Claro, también así mismo los requisitos, pues probablemente tenés que Sí, ser pues. un poquito menos que Superman, digamos. Claro. Es que la justamente formación con en Estados esto- Unidos en psicoterapia es muy distinta. Como para poder hacer psicoterapia Sí, tienes que hacer un PhD. Entonces, esas personas vienen ya con formación en investigación, en psicoterapia en distintas exactamente. áreas, como terapia individual, de pareja, de familia, aunque son duros, y son 6 años de formación doctoral. Y me imagino que el espacio de trabajo igual les permite juntar, digamos, el ejercicio de la investigación con el de la atención a pacientes, que tampoco es plausible acá Exactamente. en todas partes. Y bueno, tiene un contrato de trabajo, no tiene dos. En Latinoamérica, el único instituto que yo conozco que más o menos sigue la misma lógica es la Fundación Aguilé en Argentina, de Héctor Fernández Álvarez. Tiene más o menos una misma lógica, ¿no? El sistema con el que ingresan a los pacientes te permite desde ya hacer investigación, porque aplican algunas escalas, tienen ciertos procedimientos y ciertos formatos, y los que atienden ahí están contratados efectivamente en donde tienen horitas para investigación y cosas. Sí, creo que es el modelo a replicar, sin duda. O sea, podríamos convertirnos en algo así en algún momento acá en Chile, digamos, en Cipra, y empezar a hacerlo bien. Yo estaba pensando Instituto Cipra. en un artículo que publicó hace un tiempo, hace como 3 años, Mariano Pérez, acerca de la psicoterapia como ciencia humana más que tecnología, decía él. Y era interesante porque justo hablaba esto de las prácticas basadas en evidencia que provienen del modelo médico, pero que en un episodio de la historia, en la década de los 20, la agarró la psiquiatría para trabajar, la práctica basada en evidencia. Y ahí es interesante que, bueno, todo el desarrollo histórico de, por ejemplo, el hecho de que las terapias cognitivo-conductuales mostraran mucha más eficacia y evidencia respecto a algunos problemas como por ejemplo la depresión, que se trataban con fármacos, pero incluso la psicoterapia cognitivo-conductual, digamos, prescindía de esos efectos secundarios, entonces se empezó a enriquecer la psicoterapia desde este modelo de práctica basada en evidencia. Pero también decía, me acuerdo, Mario Pérez reflexionando sobre esto, que aquí lo que pasa igual es que eh, se produce como una crisis dentro del mundo de las prácticas basadas en evidencia terapéutica, porque se empiezan como a desmontar los trastornos como entidades naturales, y entonces se empieza a develar como la contextualidad del problema. Y aquí es súper interesante que es donde emergen las prácticas basadas en evidencia. Y entonces lo que antes, por ejemplo, era considerado como, no sé, de repente, por el paradigma imperante de la evidencia, la psicoterapia humanista, no tenía tanta preponderancia. Aquí bajo el paradigma de esto de las relaciones y lo contextuales, surge la práctica como basada en relaciones, es decir, la alianza, la empatía, la aceptación, como que se vuelve a revestir de una cuestión, de una posición científica. Entonces tiene protagonismo ahora la discusión acerca del mundo de las técnicas y el mundo de las relaciones dentro de la psicoterapia. Eso me parece muy importante porque es como una reformulación del estatus científico de una psicoterapia. Eh, Si nos ponemos exquisitos desde Eysenck, cuando dice que la psicoterapia no sirve para nada,
que se viene haciendo eso, digamos. Como que todos los que salieron a decir qué te pasa, digamos, empezaron a acumular evidencia, acumular evidencia, acumular evidencia de eficacia, y al hacer eso inevitablemente empiezan a estudiar los factores de cambio. Y ahí empiezan a aparecer todas estas nociones de factores comunes, como la alianza y todo. Sin embargo, en los últimos 25 años ya hay harta evidencia acumulada para hablar de que esos factores inespecíficos tienen bajo peso. Lo que hace el terapeuta efectivamente importa. Por ende, el modelo de trabajo y lo que tú propones como modelo de trabajo importa mucho a la hora de trabajar con algunos cuadros específicos, particularmente a mayor gravedad. ¿Vale? Y lo otro es que los modelos, esto es un tema, los modelos basados en evidencia también tienen hartos problemas, porque están, al tratarlos como se tratan los medicamentos, efectivamente pierden un montón de información. Entonces lo que se está haciendo ahora es lo que está haciendo en Chile Marianne Kraus, lo que está haciendo en Chile la DER, no me acuerdo el nombre, A.DER, y Alenka Tomisic. Las tres de la Católica, cada quien en distintas áreas, están haciendo trabajos de factores comunes, factores de cambio en el fondo, pero estudian procesos completos. O sea, graban psicoterapias completas y estudian de forma cual y cuantitativa el fenómeno. Eso es el camino, ¿cachai? Están haciendo investigación maravillosa, sí, súper, súper interesante. Porque claro, si te quedáis solamente con eficiencia y eficacia, terminas reduciendo la complejidad de la experiencia terapéutica. Sí. Sirve de mucho. Aparte que, por lo que leí otra vez en un artículo, el 50% de los test, o sea, de los artículos sobre evidencia en psicoterapia tienen errores matemáticos, errores de interpretación de un estadígrafo o errores de cálculo. Porque parece ser que no es nuestro fuerte, ¿no? Entonces, si la mitad está malo, yo no confío nunca más en el artículo. Hay dos puntos de lo que decías tú, Fabián, que yo discrepo un tanto, o por lo menos, nuevamente, para ponernos exquisitos, quizás habría que corregir. Como, yo no creo que la psicoterapia como haya ido volviéndose o tomando la forma de un modelo biomédico. La psicoterapia proviene de la medicina, de hecho, no de la psicología. Entonces, como siempre estuvo ahí la psicoterapia, como siempre ha sido, es el sentido de la psicoterapia. Que luego se psicologizó, eso ya es otra cosa. Y lo otro es que Rogers, si hace investigación en psicoterapia, parece a veces que, sí, parece que como que desde ahí fue el primero empezó a hacer investigación. Fue el primero. Claro. Como que desde ahí se empezó a hacer investigación en psicoterapia. Eso, claro. Pero Rogers fue, de hecho, un destacado investigador en psicoterapia. Sí, pero después fue el primero que empezó ahí fue que explotó. Sí. Pero claro, efectivamente Freud ya estaba haciendo eso. Sí. Pero si el mismo Freud, si lo que hizo Freud, más allá de que no la chuntó, digamos, que se fue por otro lado, lo que hizo Freud fue una investigación cualitativa. Freud lo que hizo fue el primer loco que se sentó a conversar con las minas y a escucharlas. Pues el resto le decía, no, el útero, el útero. Y él se sentó a escuchar a las personas y hizo una investigación cualitativa con las personas. Y armó una tesis. Después se derivó para otro lado, se equivocó, digamos. Pero también hizo la psicoterapia, desde que nació ahí, digamos, un poco antes, está ligada estrechamente a la psicoterapia y a la base en evidencia. ¿Eh? Ojo, porque antes estaba Mesmer, y Mesmer fue el que motivó el mesmerismo, digamos, fue el que motivó la construcción de los primeros estudios de control para ver que las psicoterapias fueran chantas o no, digamos. Los primeros estudios de base en evidencia lo hicieron un rey, no me acuerdo en dónde, digamos, el rey de Francia, creo, porque ya estaban todo su cohorte estaba metiéndose esto del mesmerismo y hacían cosas, y les pidió un informe a sus asesores científicos, y los locos inventaron lo que hoy día conocemos como estudios de control para poder ver si efectivamente era chanto o no, digamos, y si era placebo o no. Entonces, desde hace mucho rato se viene haciendo investigación, si no es una cosa tan nueva. Si el tema está en que, como dice el Marco, en algún minuto los psicólogos asumimos que era como algo que desprendía de la psicología, y la verdad es que no tiene nada que ver. El psicoterapeuta usa hartos conocimientos psicológicos para poder hacer mejor su terapia, sin duda, pero no se desprende de ahí. Viene desde la medicina, viene desde el padecer, desde el sufrir. Ahora, bueno, yo lo que intentaba plantear, claro, estoy de acuerdo con usted, profe Marco, de esto de la psicoterapia. No es que se vuelve cada vez más biomédica, sino al contrario, pero lo que yo intentaba plantear es que la práctica basada en evidencia, la investigación proviene de este modelo. Y quizás lo que yo me pregunto aquí es si acaso existe actualmente como
un cambio en la forma en que replanteamos la evidencia, porque, digamos, siguiendo el paradigma científico y moderno, positivista, el mundo es como un fenómeno a descubrir que es susceptible de ser conocido, medido. Entonces se puede someter a las leyes de la ciencia y yo puedo conocer ese mundo desde diferentes paradigmas filosóficos de la ciencia. Pero aquí lo que a mí me resulta siempre interesante es que existen diferentes como epistemologías subyacentes para poder entender la forma de medir algo o de evidenciar algo. Y por eso me parecía interesante también esta conversación sobre psicoterapia, ciencia y filosofía. Porque cuando uno piensa en cuestiones epistemológicas o en la forma en que se hace ciencia, hay una hipótesis del mundo que siempre son subyacentes y primigenias al análisis. eh, y aquí yo recuerdo, por ejemplo, el mismo autor que estaba mencionando antes, citando a no sé quién, propone cuatro como una integración. Y él dice, hay un tipo de hipótesis del mundo que tiene que ver con el formismo, es decir, con la similitud de una cosa con otra, como una ah, como morfología, y de aquí adecuación. derivan no, como todavía no como, bueno, sí, como adecuación en términos de la realidad y el ente Como pronunciado. correspondencia. Entonces, claro, de ahí están las clasificaciones diagnósticas, los algoritmos, de aquí vienen los métodos estadísticos, digamos, representados. También uno tiene, por ejemplo, una hipótesis del mundo mecanicista, ¿no? Que el ser humano como una máquina y un proceso que se puede entender desde diferentes elementos que se coordinan. O una hipótesis de mundo organicista, es decir, este holismo que dice que somos partes como de todo, y aquí los enfoques psicodinámicos y relacionales o intersubjetivos también tienen un buen espacio. Y también están la hipótesis de mundo o los paradigmas epistemológicos contextuales o prácticas de terapias contextualistas. Y aquí es interesante, bueno, aquí está el conductismo radical, por ejemplo, como la importancia del ambiente, eh, lo narrativo, lo sociohistórico, y aquí está lo hermenéutico, lo constructivista, pero lo que quiero ir es que, en el fondo, cuando uno piensa en evidencia, existen diferentes formas de evidenciar un acto. Creo que Rodrigo, que mencionaba delante acerca de la proliferación y estatus que hoy en día tiene también la investigación cualitativa, que antes quizás era impensable poder colocar al objeto humano como una cosa objetivable cuantitativamente. Y entonces la forma de medir de nosotros para hacer de la psicoterapia una ciencia que no es tecnológica, es decir, que no es simplemente un producto que sirva para un bien, sino que va más allá, se valida internamente desde unos paradigmas filosóficos o unas premisas que son muy particulares. Mi pregunta es como, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que más, o hacia dónde debería ir? ¿Cuál es la forma en que deberíamos entender la evidencia actualmente desde la psicoterapia? O sea, según yo tengo en mente cuando escojo procedimiento, cuando evalúo lo que hago, cuando reviso la investigación, tres cosas, digamos. Primero, que la evidencia que disponemos me permita dirigir ciertas acciones en términos de evitar la iatrogenia. O sea, lo primero es que me indique qué es lo que hace daño. Porque la psicoterapia nace y tiene su origen en el sufrimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no hacer nada que empeore el sufrimiento. Entonces, lo primero es las investigaciones que hablen de iatrogenia. Lo segundo es investigaciones que hablen de psicopatología, que me ayuden a entender bien la complejidad de los fenómenos de padecer o de sufrimiento que estamos trabajando. Y la tercera línea es las investigaciones que hablan de construcción de bienestar, porque la psicoterapia no termina en el procedimiento dejar de padecer, dejar de sufrir, sino que tiene que ver con otros outputs que están asociados a una mejor administración de tu vida en general. De hecho, hay mucho paciente que no deja de sufrir, pero tiene una relación con su sufrimiento mucho mejor y sale de terapia muy bien fortalecido a pesar de no dejar de sufrir, que es uno de los outputs que está siendo más medido ahora último
porque se estaba considerando como no efectivo y en realidad pueden empezar a mirar y están viendo que tiene alta efectividad. En adicciones, por ejemplo, es muy común. La persona se hace la terapia y antes era considerado, no, fracaso, porque el paciente seguía consumiendo, pero claro, cuando estudias bien ese cambio, el paciente cambia mucho la relación con su adicción, se modera, se suaviza, regula, deja de tener ciertos costos a nivel familiar, social. Igual tiene un impacto en ese sentido. Entonces son esas 3 líneas que las que yo tengo en mente. No sé si se le ocurre alguna otra a los chiquillos, pero son como las 3 que para mí son más importantes. Si a eso te refieres con la pregunta, no estoy seguro si la entendí bien. Yo me sumaría más como a aportar, quizás hacer una relectura desde la filosofía también, ya que lo habíamos dejado ahí como estábamos hablando, todos nos abanderamos por la ciencia, así como que sí, la ciencia. Y algo que también hemos conversado nosotros como grupo, y es que por lo general la crítica a la ciencia, la crítica que le hacen los psicólogos a la ciencia, no es a la ciencia en su totalidad, sino que suele ser una crítica, sobre todo, por ejemplo, la crítica que le hace Giampiero Archero a la ciencia, es una ciencia positivista. Y el positivismo está superado dentro de la propia ciencia hace décadas, como que de hecho casi que nació un tanto muerto. Al poco tiempo los positivistas ya eran pospositivistas, es como los terapeutas cognitivos que después todos eran constructivistas. Es como que no, yo soy constructivista también, así como que... y ocurrió eso con los positivistas. Weano dejó afuera a Ellis de los constructivistas y se peleó con Ellis. Sí, pues Ellis se enojó, güey. Hasta la muerte lo dio. A Ellis no lo consideraba constructivista. No, pues no lo consideraba. No lo consideraba como... Es que yo creo que fue un nombre además muy poco afortunado el de su psicoterapia, como terapia racional, emotiva. Tiene aplicaciones interesantes, Ellis, pero claro, está el chiste que cuenta Guidano con respecto a eso es muy gráfico, digamos, esto de los ratones. No sé si lo ubican, pero esto de que un tipo que se cree que era ratón y que el otro lo convence le haciendo preguntas racionales, hasta que él dice, tiene razón, yo no soy un ratón, pero dígame, ¿los gatos saben que yo no soy ratón? Claro, como que esa lógica, ese fue el chiste con el que le respondió Guidano a Ellis, cuando Ellis se incluyó dentro de los constructivistas, y por supuesto lo dejó, o sea, fue súper mal Guidano ahí, porque loco, despreciando todo un desarrollo de un tipo que igual era capo, digamos. Pero creo que eso deja muy en claro el dónde lo deja fuera. Pero hay una lógica ahí en términos como de direcciones, ¿no? Si hay algo que hace la terapia constructivista es que justamente se posmoderniza en relación a la cognitiva, pero incorpora e incluye todos los elementos científicos. Ahí es donde queda muy clara la integración entre el mundo filosófico y el científico. Nunca Guidano rechazó la metodología de trabajo de los cognitivos, al contrario, él aprendió de ahí. Él era cognitivo y él hizo la aplicación que hace en el primer libro, es tal cual lo que se ve con todos los cuadros, tal cual, digamos, en términos formales. Era científicamente muy en esa línea, solo que él cambió la mirada epistemológica. Ahí queda clarito la lógica. Que es lo que dice Álvaro, que le gusta que se lo den hecho. Que otro lo haga y él ya a partir de ahí para arriba, digamos. Y yo estoy de acuerdo completamente con Álvaro con eso. A mí me parece una barrera de entrada y un sinsentido que, no sé, tengamos que leernos Ser y Tiempo, los 3 tomos de Tiempo y Narración, sí mismo como otro, como los cuadernos negros de Heidegger, todos sus seminarios, o sea, el seminario de Sólico, Volver a Ontología, Yo creo Hermenéutica que de la de aquí lo único Facticidad. que leí es el estudio. Bueno, yo igual. Pero creo que, y después de haberlo leído, creo que no fue, o sea, creo que no es necesario para, Claro. aparece una risa por ahí, como que, creo que no es necesario, es dificultar algo que, si los psicoterapeutas somos psicoterapeutas, no tenemos por qué ser filósofos. Exacto. Aquí me acuerdo de un artículo que escribió una vez Ana María, siempre se me olvida su apellido, ¿cómo se llama? Ana María Dodge. ¿Cómo se pronuncia? Slachevsky, le digo, yo no tengo idea cómo se pronuncia. Sí, es Lachevsky, ¿sí? Slachevsky, Ya. sí. Sobre la importancia en la formación del terapeuta de pensar lo ontológico.
escribe ella un capítulo de su libro. Eh, eh, Porque claro, por ejemplo, usted plantea, profe, que no es no es necesario, digamos, eh, desempeñar este papel del filósofo y hacerse las preguntas ontológicas respecto del mundo, porque lo que hacemos es psicoterapia, no es filosofía. eh, pero me acuerdo que ella también proponía una idea fuerza eh, contraria, digamos, en el sentido de plantear el argumento de que hoy en día existe otra forma de entender lo humano, eh, que no es la misma forma que existía cuando Newton pensaba lo humano. Y aquí, eh, si bien existen como paradigmas contextuales para entender o holísticos para entender lo que es humano, siempre, como decíamos al comienzo se parte de una premisa antropológica, filosófica del ser humano, quién es el ser humano que tengo enfrente. Entonces aquí eh, se desprenden también, planteaba ella, modelos que insertan lo que hoy se conoce como fenomenología comprensiva, que engloba todo esto, o dicho de otras formas, muchas formas, que básicamente lo que hace es considerar que el paciente o el sistema consultante, como no es posible de objetivar ni de someter a una clasificación, mucho menos por cuestionarios genetalísticos o conceptos que están desvitalizados de la historia y etcétera. Todo el planteamiento como un poco más por racionalista, porque las personas son únicas, irrepetibles, contextuales, viven situaciones vitales, etcétera. Entonces son un fenómeno que no es necesariamente similar a lo que entendemos por fenómeno natural. Y en este sentido, eh, ella plantea la importancia de considerar y repensar y detenerse casi contemplativamente a reflexionar sobre la ontología. Eh, y para esto ella dice, por ejemplo, aquí no le va a gustar esto que voy a decir, pero ella dice, a mí me ha salvado la vida Heidegger, leyendo Ser y Tiempo, eh, y entender la diferencia entre Existe la vida de alguien mente. que te la salve Heidegger, digamos. Sí, Qué terrible debe ser que Bueno, Heidegger te la salve alguien, qué horror. ella lo dijo así, lo dijo con esas palabras. Eh, y me parece relevante ese contraste. Súper interesante. Ahí sí, en algo que dijiste, que es como un preciosismo, quizás, en términos de apreciación. Por un lado, que el constructivismo no plantea lo que dijiste en términos de que no se puede reducir al ser humano a un objeto, una cosa. Plantea lo contrario. Es imposible no hacerlo. La relación ontológica, la ontología constructivista, implica que tú te relacionas con cosas y es incuestionable. Tú como ser humano no puedes no vincularte con cosas, con lo que es. Aunque quieras hacerlo, no vas a poder hacerlo. Y tu experiencia la vas a referir ontológicamente, aunque no quieras, digamos. Entonces es un constructivismo radical, en el sentido de que no tiene sentido que estemos discutiendo con respecto a esto del cuestionamiento etcétera, sino que vamos a observar tu relación con tus cosas. Y vamos a tratar de anclarnos de alguna manera en términos de alteridad, yo alteridad tuya, y tu alteridad mía, cada quien desde su propia experiencia, pues puede tratar de observar lateralmente la experiencia desde esa lógica, ¿vale? Eso es un poco la lógica, y eso lo plantea, lo que pasa es que el primer Guiano era kantiano, porque todavía era cognitivo interpretacionista, y eso es kantiano. Claro, pero eso duró 2 años. Entonces, cuando Chile se demarca de ese Guiano. Efectivamente, desde el segundo Guiano, desde el 85 para adelante, ya no era kantiano, ya era constructivista radical. Y eso cambia un poco el panorama. Y ahí es donde la fenomenología choca un poco porque no es tan articulable con Polanyi, con la lógica del funcionamiento tácito y el explícito. Se puede, pero no es tan fácilmente articulable para poder generar una teoría que te permita a ti operar en una relación específica con alguien para hacer tu pega. Es más difícil de hacer. Y eso es lo que a mi gusto, y esto es una opinión personal, le pasa al modelo Archero. El modelo Archero intentó tanto desarrollar la parte fenomenológica que a la hora de sentarte a trabajar con él te molesta, no te ayuda. Porque estás todo el rato pendiente de no puedo hacer cosas, no puedo hacerlo cosas, no puedo cosificarlo.
no puedo verlo como un sistema, entonces no estáis pensando en el paciente, no estáis mirando a la persona, no estáis conversando con alguien, estáis pegados en que tenéis que ceñirte a una especie de premisa religiosa en tu mente. Claro, estoy exagerando, obviamente no todo le pasa eso, pero se entiende la lógica, ¿no? Como que a mi gusto, entiendo la deriva fenomenológica hermenéutica. De hecho, es la misma deriva que tenía el modelo hacia el final. Yo también, o sea, el modelo que trabajamos en CIPRA en alta complejidad tiene mucho de eso, pero en la metodología es absolutamente fenomenológica hermenéutica. No hay otra cosa. Desde la moviola, el día cero era fenomenológica hermenéutica. La moviola es pura fenomenología hermenéutica, pero la articulación teórica, o sea, los conceptos con los que tú trabajas y haces la caracterización de los casos, la formulación de tu caso como terapeuta, no es tan compatible con los fenomenológicos hermenéuticos. ¿Vale? Esa es mi Estoy completamente de acuerdo contigo, Rodrigo. De hecho, como ustedes ya saben, mi tesis de posgrado justamente tuvo que ver como con esa deriva, con esa pregunta. Y yo creo que es muy hiperbólico esta declaración de los fenomenólogos o de los terapeutas fenomenólogos, que como que no se puede hacer esto. Y es como, si se puede, pues sí lo hacemos. Como, y de hecho, ni siquiera es iatrogénico que lo hagamos, es iatrogénico que creamos que es cierto, o es iatrogénico que lo volvamos, que lo reifiquemos, pero que lo utilicemos como una distinción que nos permite a través del consenso y de la investigación decir, ya, obvio que esto no es eso, es un constructo, pero le vamos a llamar de tal manera porque hemos visto que cuando hacemos esto y esto otro, tiene tal o cual resultado. Si no, no podríamos ser ciencia y seríamos cualquier cosa. Es necesario, sí o sí, establecer ciertos consensos, creo yo, y corresponde a dos niveles distintos, porque si nos ponemos desde el punto de vista, o sea, basta que nos sentemos un poco para, o sea, 4 o 5 palabras cruzar y darnos cuenta de que en realidad todos vamos a coincidir en que claro que no existen los depres, claro que no existen los fóbicos, es como, uy que no, como, obvio que no podemos como llevar a una categoría reducida la experiencia de una persona. Como, eso nos convierte a todos como en hippies. No necesariamente, como también podemos establecer ciertos criterios de consenso para que podamos, bueno, de hecho eso hace la ciencia, por eso tenemos que hacer, como si no nos quedamos en el aire. Eso hacemos cuando conversamos, si estamos hablando en base a palabras que son consensos también y todo, eso es la forma en que nos cambiamos la experiencia. Yo creo que es importante ser explícito, pero no quedarse tal vez tanto tiempo atrapado. Que a mi juicio es lo que hace Giampiero Archero, es como obvio, el ente otro es distinto al ente cosa. Como obvio que tú, Fabián, eres distinto a este lápiz, tienes características como que te diferencian significativamente de eso. Eso no quiere decir que yo no te conozca, o que yo no tenga una representación de ti, o que yo no utilice ciertas distinciones lingüísticas, o que me afecte el interactuar contigo de un modo distinto a como me afecta interactuar con un ventilador. Pero creo que corresponde a niveles distintos. Yo creo que si uno hace esa distinción, como ya, esto va a ser a nivel descriptivo, esto va a ser explicativo, y esto va a ser como la experiencia de la persona en primera persona. Como podemos trabajar a todos esos distintos niveles, sin tener que pelearnos con los psiquiatras, sin tener que pelearnos con los modelos etiopatogénicos de un enfoque que quizás no es el nuestro, y a la vez también escuchar tal vez la voz en primera persona del otro. No sé, yo planteo eso, no tienen por qué, y en la psicoterapia hacemos eso. Yo creo que todos los psicoterapeutas han convivido con teorías filosóficas, antropológicas, sociológicas, políticas, científicas, y gran parte de nuestra pega, creo yo, tiene que ver con tratar de comprender al ser humano en todas esas posibilidades, de género, de poder, calzarlas todas esas dentro de una epistemología. Obvio que no, pero a la hora de llevarlo a la intervención psicoterapéutica, creo que que lata que no esté Ricardo, pero ahí donde digo, bueno, ahí está el arte de la psicoterapia. Tal vez me hubiese insultado, me hubiese dicho algo como que no es, Si no, tú pero reemplazas arte por artesanía, la podemos conversar mejor, pero arte no. Sí, arte no. Artesanía sí como todo. Sí, yo siempre he defendido la postura del arte. Tiene una o postura sea, claro, cuando digo arte me refiero a claramente como artesanía, no como al arte. El arte es un conducto una cuestión tan abstracta que finalmente, claro, tú decís quién es arte. Mi hija cuando pinta un cuadro es arte, no, es una artesanía. Digamos. El carácter de arte se lo da otra cosa. Es demasiado fuera del. Pero artesanía sí, estamos de acuerdo. Sí, tiene mucho de eso, ¿no? En el sentido de que no se puede aprender si no lo estás haciendo.
tú puedes aprender teóricamente todo lo que hay que saber sobre terapia, pero te sentáis con un paciente y partís de cero de nuevo, digamos. Porque hacer la terapia con el paciente, operar en el ámbito de una relación terapéutica con todos estos conceptos y esta lógica es muy distinto a saberlo intelectualmente. Lo mismo que pasa con la pintura, tú puedes saber toda la teoría de los colores, las pinturas, toda la técnica, pescáis un pincel y lo empezáis a hacer, las primeras veces te va a salir como el carajo y vais a ir mejorando en el camino. ¿Te fijas? En ese sentido, artesanía. ¿Cachai? Pero ahí yo concuerdo. Arte me pican todos los lados del cuerpo porque para mí el arte es otra cosa. Bueno, yo siempre hago la corrección entonces y digo como, bueno, ya intentámosla como tecné. Y ahí viene como... y ahí todos y ahí nos burlamos de sí, ti por ser tan Heidegger. sí, exactamente. Oye, dame El 2 segundos. fantasma Están de golpeando la Heidegger. puerta. 2 segundos. Sí, estoy de acuerdo con que hay que tener todo eso en la cabeza, pero pucha, me acordé de una entrevista que le hicieron a Guidano, ¿te acordáis? La de cuando el Christian Barken en La belleza de pensar. Y él planteaba como este modelo constructivista, ¿cierto? Entonces Christian Barken le decía, bueno, entonces todos los años de aquí para atrás hemos sido engañados porque las terapias, el psicoanálisis entonces es falso, las terapias más clásicas son falsas porque tú estás planteando como esta cosa del constructivismo, qué sé yo. Y Guidano le decía, es que somos mamíferos, po. Y funcionamos en esta cosa de conversar, funcionamos, entonces me pegué, ¿cierto? Me pegué firme. Sí, te pegaste. ¿No? Sí, te pegaste, Sí. pero un poquito. Ya. Entonces yo creo que también hay harto factor que yo creo que nos faltan unos 200 años como para llegar a identificar y a armar como súper clarito científicamente de qué es lo que pasa en esta interacción humana de ayuda que nosotros inventamos que se llama psicoterapia. Y yo siempre le digo a mis alumnos que nuestros colegas del futuro se van a reír de las teorías que manejamos nosotros, así como nosotros nos reímos de la frenología y de esas cosas, nuestros colegas del futuro se van a reír de las cosas que nosotros pensamos en este momento que son tan serias y tan científicas y tan bien articuladas. Entonces, bueno, si es que llega a existir ese futuro también. Sinceramente dudo de aquello. Pero bueno. Sí. Oye, nada que ver, pero justo me llegó un cómic fantástico que me compré que estoy muy feliz. ¿Cuál? El integral de Y el último hombre. Ah, qué Bueno. hermoso. Hermoso, estoy feliz. No me acuerdo nada lo que dije de psicoterapia. Bueno, yo me voy a tomar un poquitito de esto que decía Rodrigo y sí, tú Rodrigo y tú también Álvaro, y que a mí me empezó a llamar mucho la atención cuando empecé a escuchar terapeutas exponer en seminarios, en congresos, en charlas, en jornadas, y después empezar a ver, además poder disfrutar quizás de ellos entrevistando, realizando una sesión, intervenciones de él, fragmentos de sesión, y a mí me explotó la cabeza, porque creo que siempre ha sido así, y yo creo que no hay excepción, por lo menos de las personas que yo he visto. Quizás a excepción del CIPRAT. Pero los terapeutas dicen que hacen algo y hablan de su teoría y todo lo que hacen y después uno los va a ver en la sesión y es como... Dicen otra cosa. A veces teoría hermosa y sesiones pésimas, teorías horribles y sesiones hermosas. Maravilloso. Sí, es como, ¿por qué? Así pareciera que... Juan Balbi me pasa eso. Juan Balbi tiene artículos muy malos que uno los puede desarmar científicamente, teóricamente, epistemológicamente es muy malo. Pero el loco se siente a entrevistar y uno lo mira y dice, guau, el viejo capo. Entonces, desarma cosas así, y con gestos y con el tono de voz, interviene por distintos lados, es un baritec de la psicoterapia. Dispara por todos lados al mismo tiempo. Exacto. Pero yo creo que nosotros tres no entendimos que no era un baritec de la psicoterapia. Yo creo que es una referencia demasiado vieja, demasiado anciana. Pero la digo igual, no importa. Sí. Google.
Claro. El Baritec. Sí, bueno, es lo mismo que pasa con... Y el modo, o sea, está el Battlefield de modo guardián y el Baritec, para que Sí. se ¿Cómo? ubiquen. Que está el Battlefield, el modo guardián y el Baritec, Sí. para que se ubiquen. Para que digan, ¿por qué Baritec? No, pero compárenlo con el Estáis diciendo Battlefield más. Bueno. Yo estoy out. Claro, es lo que hablaba. Siempre, por ejemplo, me acuerdo que cuando plantean el modelo cognitivo como algo como súper frío y estructurado, casi que tú estáis como con el manual al lado haciendo la sesión con un paciente. Y yo sentaba a los alumnos, me acuerdo, a mirar videos de la Judith Beck haciendo sesiones. Qué lindo. Y es como, oye, mira, esta señora es tremendamente amorosa en su sesión. Está articulando todo el discurso, así, pero súper bien armadito, y está haciendo toda la pega como hay que hacerla, pero amorosamente hecha, hermosamente hecha, bien armadita. No es Yo creo que como eso... esta imagen fría que se arma. Me acuerdo cuando, bueno, a nosotros nos pasó un poco el trauma de que te armaban la imagen como del terapeuta cognitivo como un ser humano frío, así, distante con su manual. Pero oye, en la práctica es como totalmente contrario, entonces... A mí me pasa que creo que esa imagen del terapeuta cognitivo frío surge desde Ellis, porque Ellis efectivamente, más que frío, parecía un chico como hiper mega racional, como un gallo como medio ñoño, entonces te desarmaba la palabra, mira, usaste esta palabra, pero antes dijiste esta Como otra palabra, hijo de Sócrates. que desarmaba la frase en términos como Sí. obsesivos, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que él tenía un estilo así, pero eso cada quien. Como que, y después, claro, viene Beck y el modelo de Beck es distinto, pues es otra cosa, no es el mismo formato de Sí. trabajo del Dennis. Yo Pero claro, recuerdo que... Y lo que dijo Marco es clave, o sea, todos hacemos cosas súper distintas a las que pensamos que estamos haciendo. Yo Por creo eso. que no solamente aplica en psicoterapia, aplica en todo en la vida. Sí, Recuerdo que yo me introducí como en las prácticas narrativas de Michael White y David Epson. Entonces, cuando había estudiado narrativas y yo volví a ver esos videos de Ellis, como me sentía tan incómodo porque era como que sentía casi como que el terapeuta le estaba faltando el respeto al paciente por su manera de interpelarlo. La reestructuración cognitiva me causaba como, visceralmente me incomodaba mucho. Y me llamaba la atención que claro, en el fondo uno también responde mucho a su enfoque, a su teoría y se predispone demasiado a comprender el mundo de la psicoterapia desde la comprensión inteligible que uno tenga de su espacio. Yo vi dos Y eso es entrevistas súper de verano. limitante. Tuve la suerte de, en el postítulo que pudimos ver dos entrevistas de verano hechas en público, digamos, estas como de entrevistas de seminarios. Y me acuerdo que la primera vez que lo vi, no me acuerdo de la entrevista. Estaba emocionado viéndolo, me parecía un groupie. No me acuerdo. Y ya para la segunda, como era la segunda que habíamos visto, me senté a mirarlo y no la encontré tan buena. La encontré como chacha la entrevista. Y claro, Rodrigo Díaz me decía, pues si la primera fue más o menos parecida, sí, parece que no es tan cálido él. Entonces, claro, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que uno se abandera y uno construye ídolos también en esta cuestión y está mal eso. Entonces, ahora siempre bromeamos cuando vamos a alguna exposición de algún famoso, es como que aquí llevo el disco para que me lo firme, digamos. Es como ir a ver a un artista musical, es como eso, porque en realidad el curso de Fonogy, o sea, están mejores sus libros, digamos. Que ir a ver, ¿cachai? Como que Patricia Gritan dentro exquisita su clase, pero no dijo nada que no hayamos leído de ella. Como que esa es la lógica. Quiero hacer una pregunta como volviendo quizá a lo filosófico, si es que se puede. Hay Vamos a un... sacar de nuevo, pero dale. Yo soy porfiado.
todos los enfoques psicoterapéuticos tienen una teoría de la verdad. Y esto creo que eh, a veces pasa muy poco claro, no se nota mucho o a veces más pronunciado, pero creo que es súper importante, súper importante cuando yo comencé, esta es la última vez que lo voy a citar, ¿eh? Cuando yo leí a Heidegger y lo vi hablar y lo leí expresar la problematización acerca de lo que entendemos por verdad, me llamó mucho la atención y me iluminó como los ojos para mirar los modelos psicoterapéuticos y entender cómo cada modelo tiene casi como un axioma o un corpus axiológico donde la verdad es súper importante y es muy reflexiva, digamos, en el sentido de que eh, su idea de la verdad está muy antes que su teoría psicoterapéutica y entonces funciona como un vector, como que la rige, la determina la influencia. Entonces, me llama mucho esto la atención y quería preguntar eh, cuál teoría de la verdad o comprensión de la verdad en psicoterapia es la que ustedes creen que un psicoterapeuta debe tener, o si es que la debiera tener, o porque me podrían decir también, no, que el terapeuta no tiene que tener una posición acerca de la verdad, podría ser, también Es que podría ser posible. para que un modelo se defina como modelo, tiene que tener una epistemología, una ontología, una axiología y una metodología, si no, no es modelo, digamos. Y si consideras que los terapeutas deben trabajar con modelo, que es una otra conversa, digamos, porque hay mucha gente que considera que no debiésemos trabajar con un modelo, que debiese efectivamente ser solo una técnica aplicable sin modelo. Yo no estoy de acuerdo con eso, quiero aclararlo, digamos, pero eso es una conversa que va por otro lado. También hay actores que plantean eso. Si ya trabajamos con un modelo, evidentemente tienes que tener claridad con respecto a la axiología de ese modelo. Y la axiología habitualmente, en la modelización terapéutica le llamamos conceptos teóricos. Toda la descripción del todo el corpus teórico de los modelos terapéuticos habitualmente es pura axiología. El sí mismo es un proceso. Es una axiología, y partir de esa base, pues, ¿cachai? Y te describe el proceso de ser sí mismo. Y tiene su base, tiene su fundamento y todo el cuento, pero eso es axiología. Entonces, la conceptualización teórica que arma un modelo tiene que ser como, y en ese sentido no sé si existe una axiología que yo pueda compartir que no coincida con mi modelo de trabajo. O sea, podríamos Si hablar es de tu eso. verdad, po. Claro, pues como... me Es atrevería a importante eso porque yo creo que justamente esa correspondencia entre verdad y teoría explicativa, que a la vez devela la teoría del cambio, porque no puede haber una teoría clínica si no tenemos una teoría, o sea, no puede haber una teoría clínica si no tenemos una teoría del cambio, no puede haber, me enredé, no puede haber una teoría del cambio si no hay una teoría clínica, no puede haber una teoría clínica si no existen fundamentos sobre los supuestos veritativos ontológicos bueno, y se entraman por la metodología, la epistemología, la ética, la ontología, ya lo dije, por eso no sé. Y claro, es difícil que uno diga, mira, a mí me gusta la verdad narrativa, pero yo soy cognitivo conductor. Como obvio que va a haber una correspondencia entre cómo nosotros comprendemos desde nuestra propia posición como psicoterapeuta. Y sería muy raro si creyésemos que no es verdadero lo que estamos haciendo. Y yo Eso, creo que tiene caleta a ver cómo es uno. Yo me acuerdo que cuando me planteé frente a los distintos modelos, estudiar psicoanálisis era como, no, esta weá no me calza. Me ponía a estudiar Gestalt y es como, no, esta weá no me calza. Me ponía, y de repente, aquí sí me calza más. De aquí, por alguna cosa del armado de mi vida, de mi familia, de mi cultura, de donde vengo, de cómo me criaron, algo me calzó y ya, este modelo me calza más. Y seguramente a los colegas que les gusta el psicoanálisis, los colegas que les gustan los enfoques pachamámicos, debe calzarles por su propia forma de vida, por cómo fueron criados, su cultura, qué sé yo. Y lo arman bien y con el Troza conversamos eso siempre que tenemos colegas psicodinámicos que son maravillosos. Yo tengo colegas psicodinámicos que hacen re bien la pega, la hacen espectacular.
tengo colegas psicodinámicos que los he sorprendido haciendo entrenamientos en relajación a los desgraciados. ¿Sí? Así como, te sorprendí. A ti te Así lo que digo. no me vengas. Claro. Así te quería sorprender. Pero, lo que decís tú tiene que ver como con eso, ¿cachai? Como que lo que a mí me gustó del modelo por racionalista de Guidano en un principio era como que hacía todo ese proceso que te explicáis. Es como, mira, yo creo que los seres humanos funcionan así, yo creo que los seres humanos se enferman así, yo creo que los seres y yo creo que para arreglar estos problemas la teoría de cambio es esta y la técnica para arreglar esta cuestión es esta. Ahí tenéis. Ordenadito. A mí me pasa que yo entré al modelo. Y lo que me pasa con Beck es exactamente lo mismo. Es como. Sí. Todo un cuadradito y está como. Y ahora lo que agrega Beck, que es más bonito, es como. Y para esto hemos visto que tal y tal cuestión es la que más sirve. Ahí tiene. Claro. O sea, a mí me pasó que, por ejemplo, yo entré al modelo porcelista justamente por la epistemología constructivista primero. Yo, antes de saber de la psicoterapia como algo, digamos, yo me acuerdo que en primer año me hicieron leer el prólogo del Árbol del Conocimiento y haber estado cabeceándome con ese texto porque lo leí la primera vez y como que una intuición de esto está muy bueno, pero no entendí un carajo. Y recuerdo haberme sentado debajo de... porque yo era un buen lector y me frustré de no poder entender lo que estaba leyendo. Entonces me acuerdo de haberme puesto sentado debajo del manzana que había en la casa, a comer manzanas toda una tarde, y de haberme como a la séptima vez de haberlo entendido. Como que la segunda, tercera algo entendía, la cuarta, la quinta... Voy a decir la séptima manzana. Claro. Eso probablemente más. Pero me acuerdo de haber ido generando una especie de comprensión sucesiva en la medida que lo leía el texto. Lo leí otras cosas, en esa época en internet no tenía en mi casa, que aún no existía en internet, había que hacer piruetas para poder tener en la UDI, era viejo. Pero entonces era como sentarme a releerlo, porque tenía la sensación de que me había gustado, pero no entendía un carajo. Y claro, cuando entro por ahí, entro por Maturana, por Varela, después cuando me encuentro con un modelo de terapia que coincide con estas miradas epistemológicas, me enamoré. Como le dice lo que dice Álvaro, un sentido mío. Sí. Eso me pasó leyendo a Heidegger. No, ¿En serio? De nuevo, qué triste la vida de alguien. Miren, de hecho, miren dónde lo tengo. Yo lo tengo arriba con un monito. Lo tengo un altar. Aquí bromeamos, no, pero por bromear a Marco, no, porque no tengo nada contra Heidegger en términos de teórico filosófico. No me cae muy bien como persona, pero. Me acuerdo, Bátimo decía que vivimos en la época del pensamiento débil, donde en la posmodernidad no hay certezas. ¿Qué papel desempeña la certeza en la práctica psicoterapéutica? Es que el no hay certeza es una certeza en sí mismo. Yo siempre he sido bien crítico de esa lógica. Es paradójico, ¿sí o no? Sí, siempre he sido Mi única muy crítico. certeza es que no tengo ninguna certeza. Claro. En el papel de la terapia, la incertidumbre, no estoy de acuerdo, digamos. Creo que la terapia justamente habla de cualquier formato de aproximación a un fenómeno complejo y dinámico, cambiante, que es que las certezas son móviles. Tú vas obteniendo certezas transitorias en la medida en que te vas aproximando a la experiencia de un fenómeno complejo que va cambiando. Entonces, claro, tú vas obteniendo una certeza, se te abre otra incertidumbre. Obtienes una certeza, se te abre otra incertidumbre. En ese sentido, la ciencia y la complejidad se hace cargo bien de eso, digamos, de la teoría de sistemas complejos, la teoría de sistemas dinámicos, como que se aproximan a esa lógica. Pero en terapia es muy evidente, tú estás conversando con un paciente y desde el modelo que sea, en la medida en que conoces más sobre aquello que problema al paciente, más complejo se vuelve. No se vuelve menos complejo, jamás, digamos. O sea, cuando uno empieza a sentir que el paciente se te está reduciendo en complejidad, tenés que frenar, pues es parte, un indicativo de que, wow, contratransferencialmente algo me está ocurriendo en esta relación terapéutica, estoy anclando algo de una manera rara, porque estoy reduciendo. ¿Cómo va a ser menos complejo hoy día que tengo más información sobre el paciente que ayer? No debiese reducirse complejidad, debiese aumentar, develarse más complejidad.
Y entonces la incertidumbre, bienvenida sea, ¿no? Pues una amiga. Interesante eso, me acordé anoche, anoche vi una entrevista que le hicieron a un filósofo que murió hace 5 días, que Oh, no me acuerdo cómo se llama, un viejito, no sé si lo conocen, Escotado, Escotono, no sé cuánto, pero muy seco. Bueno, y justamente ¿Español? le hicieron, sí, él, español, tuvo que haber morido de edad porque ya era muy canoso y bueno, y él le preguntaban por la verdad y por la certeza, y él justamente decía algo que le escuché entre líneas a Rodrigo, lo que es real, decía él, tiene, es predicable infinitamente. Es decir, esta cuestión que yo tengo acá, yo la puedo predicar infinitamente. Esto es infinito, porque en el tiempo y en el espacio yo lo puedo hacer inteligible en miles de cosas. En cambio, por ejemplo, algo no real, algo falso, siempre va a ser reduccionado a unos términos. Y yo, si les pregunto a ustedes de qué color era, cómo estaban vestidos cuando soñaste anoche. Ustedes me van a decir un par de cosas, pero ese par de cosas van a estar limitadas a que la imaginación no esté presente, a que la construcción, más allá de la reconstrucción de lo onírico, del sueño, no esté presente en términos de que cuando uno conoce algo, siempre eso algo está en el infinito porque los vamos conociendo, nos acercamos a un par de certezas, luego a otra certeza y otra certeza. Entonces, como él decía, una evidencia de que algo es real, es que como decía Heidegger, el ser se dice de muchas maneras. Eh, Algo real es algo que es plausible de un conocimiento infinito. yo no estaría de acuerdo con ese filósofo, porque me parece que la descripción que hace de lo no real aplica perfectamente a lo real también. O sea, también te puedo predicar infinitamente, o sea, mentira que te puedo predicar infinitamente sobre algo, porque la predicación está limitada por mi propia experiencia. Predicar es algo que hace alguien, y si lo hace alguien, ese alguien tiene una experiencia finita, no infinita. Por ende, la predicación con respecto a un algo, ni siquiera sé si es posible de acceder. No, me parece que desde la lógica que yo trabajo, por lo menos, es innecesario llegar a ese punto. Esta lógica kantiana, como te digo, chao, digo, es como una lógica Mm. más. No puedo acceder a esa relación, a esa cosa que hay al nóumeno, no es tema. Veamos cómo construye, cómo es la relación entre el sujeto y el objeto, que es lo que entiendo estarías refiriéndote a predicación, ¿no? La predicación tiene que ser Sí, hecha por él, por ende hay un sujeto que se relaciona con un objeto, pero eso no es infinito. sí, es que yo entiendo que lo que él decía escapa de estas categorías del entendimiento kantianas. Hay unas formas de narrar las cosas que están preestablecidas por mi capacidad inteligible, y esas formas se agotan y entonces yo empiezo a narrar de otra forma. Entonces, si yo tengo un rayo de sol que me entra aquí por el tragaluz en este momento, yo lo puedo experimentar de miles de maneras y también narrarlo de miles de maneras. En cambio, él decía, si algo es falso, solamente yo me reduzco a lo adjetivo, a predicar de ese algo una cosa. Pero es que ahí donde no estoy de acuerdo, no se viene de Es que manera. ese es un, es que Eso no, es un retorno a Platón. Es como es un neoplatonismo. claro, pero me llama la atención porque no comparto esa idea de que puede ser de mil maneras. No, mentira. Estamos súper limitados por nuestra propia experiencia, desde el funcionamiento neurológico del cerebro, digamos, que construye Exactamente. formatos de anticipación a la experiencia hasta la lógica más filosófica en términos de constructos o conceptos. No estoy de acuerdo con esa premisa. No me calza con algo que yo pueda articular en una experiencia sentida por mí, digamos, experimentada por mí. No, Mm. no conozco En esa. ese caso, en ese caso, si la experiencia que uno tiene del mundo entonces cabe en un determinado número o posibilidades de comprensiones y de predicaciones de ese objeto, entonces las clasificaciones y el ordenamiento de signos clínicos y trastornos podría ser
una orientación... No, porque te fuiste al objeto, te fuiste a la clasificación consensuada. No, me refiero al sujeto. La predicación no tiene que ver con el objeto, tiene que ver con el sujeto que predica. Y el sujeto que predica, cada sujeto tiene una limitación, la limitación de su propia experiencia. Quizás estoy poniendo medio Y volvimos a Kant. existencialista. Antes de decir, no voy a ser kantiano, pero lo que describiste a Kant como mejor de lo que quizás yo hubiese querido Pero que cuando pienso que- explica no, Kant. no, porque Pero lo explicaste en dos. Voy a anotar, de hecho, voy a tomar nota como. bueno, está todo, me refiero a que la lógica, la premisa como de constructivismo es más radical, no tiene que ver con esta lógica de acceder al noumeno, ni como que el noumeno en tanto existencia, no No, pero existencia. que el predicado en realidad corresponde al sujeto, eso es kantiano. Como que finalmente la Pero Kant forma. asume que efectivamente el objeto existe, tiene una existencia en tanto. Pero es incognoscible. Entonces, finalmente siempre tratamos con fenómenos, nunca con la cosa en sí. Claro. Y yo creo que eso es constructivismo puro y duro. Ahora, Sí. obvio que el constructivismo no es kantiano ni Kant. ¿Qué? ¿Te Disculpe, atacaron? me asusté. Ay. Sí. Sí, Y fue un susto verdadero, Fabián, ¿no? sí, ¿o no? Eh, ¿Cómo lo ¿cómo- construiste? ¿Cómo Desde tienes certeza de Predictiblemente- que fue susto y no fue otra cosa? ¿Hasta Sí, qué punto no es una sí. construcción meramente discursiva? Como... Por ejemplo, la figura de esa Ya, anciana que está detrás tuyo. Exactamente. Sí, Los siempre me 20 enanos que acompaña. están bailando atrás en la repisa, no. Claro. Que me llegó esto Sí, por bueno, encomienda. Muy bien. muy bien. Ya empezaron las pistolas, ya, chuta, ya. Chuta, claro. Era café. Es que lo que dice el Rodrigo es la limitación que tenemos. Es completamente, o sea, lo que dice el constructivismo, la verdad que, o sea, ¿qué es? Si nosotros construimos la realidad en base a 5 instrumentos que son horriblemente malos, ¿cachai? Así como, pero del espectro electromagnético nosotros vemos un pedacito, del espectro sonoro nosotros escuchamos un pedacito más chico todavía, del La espectro de conciencia de la olores, experiencia. claro, ¿Cuánto es? Como... es nada, ¿cachai? Entonces, y en base a eso nosotros llevamos 70.000 años construyendo experiencias, digamos, es como 200.000 años, ya ni sé cuántos miles de años, digamos, construyendo. Y la evolución del cerebro tiene que ver como con eso, de nosotros logramos captar cosas a ciertas velocidades porque esas velocidades eran los tigres que nos venían a comer o los elefantes que alcanzábamos a cazar para comer, digamos. No, entonces, así como irse en la volada de la realidad, de la construcción y qué es la verdad y qué es no, escapa a mis habilidades porque, insisto, yo soy un hombre que nunca leyó Heidegger, entonces no tengo idea de eso. Y créeme que me he puesto en las noches, todas las noches, súper tranquilo y piola sin saber ni cómo se leía Heidegger. Y puedo vivir perfectamente sin haberlo leído. Bueno, Heidegger dice que eso es Llevo lo los que últimos pasa 40 cuando años de uno mi no vida viviendo piensa ser. perfectamente bien sin haberlo leído. ¿Ah? Heidegger dice que esa tranquilidad es la que uno siente cuando no piensa el ser. De hecho, es Mira, horrible. me pasa con Heidegger que ese tipo de expresiones, por ejemplo, son las que me caen mal, porque es como lo encuentro tan narciso, lo encuentro así como que, yo soy Sí, sí, es sufriendo. verdad. Pobre de mí que soy tan inteligente, brillante, maravilloso y espectacular que hago algo que nadie más hizo. Como que me empelota, sus libros están llenos de eso. Recuerdo haber empezado a de releer 100.000 personas así, yo creo que Ser y se da. Tiempo. ¿Ah? Te decir que de 100.000 casos de personas que sean así, se da el caso de que hay demasiado color, pero yo creo que en el caso de Heidegger era cierto. Yo creo que por eso vive una vida miserable y triste y solitario, como que yo creo que era verdad que nadie lo entendía. Yo creo que sin más cosa de escucharlo como hablaba y de leerlo como escribía, como hasta su hermano Pero cuando lo imitaba lo que él se dice burlaba de él. y el aporte de él lo articula de mucho mejor manera Ricoeur. Ahora no sabemos si Ricoeur hubiera sido posible sin Heidegger, obviamente, digamos, o Merleau-Ponty, ¿cachai? Claro, porque ellos toman el guante y dicen, mira, con esto no estamos tan de acuerdo contigo. Y se fueron por otro lado, que es mucho más interesante y fácil de entender también, digamos. Lo Y desarrollan cuando un tú dedo. lees a Heidegger, Yo creo que desarrollan un dedo. Yo creo que finalmente eso ocurre con... pero eso es interesante, porque los otros Heidegger. dedos, Heidegger, salto y pego, digamos. O sea, en el fondo era mucho discurso,
pero no terminó ni elaboró ninguno. De hecho, al final, en sus últimas obras, termina cuestionando las anteriores. Entonces, yo creo que él tenía mucho interés por ser reconocido como alguien intelectual inteligente, de haber sido un brillante, un genio impresionante. Entonces tenía mucho interés y eso lo atropelló. Creo que si lo hubiera desarrollado 2 o 3 dedos, digamos, en vez de los 5, hubiese logrado efectivamente compartirlo de una manera mucho más articulable con otras áreas. Que es lo que hacen los seminarios de Soyicón. Si finalmente cuando él se sentó a hablar con médicos, digamos, se le entiende mucho más. Po. Sí. Mm. O sea, Y bueno, también porque ahí él está hablando y no está escribiendo. Bueno, claro, supuestamente. tema. Bueno, y además son médicos y son psiquiatras, no son filósofos, entonces tiene que hacer ese Hay ajuste que hacer ese discutido, ejercicio aparte que intelectual y de ya estaba vincularse con viejo otro. y derrotado. Además estaba viejo, derrotado, solo, excluido. Pero con Sí, de justa hecho razón. creo que como que no pudo seguir en esos seminarios por el cansancio o algo así. Sí. Pero se ganó esa vía miserable, digamos, no podía hacer nada. Pero él sentía mucha envidia de los filósofos exitosos, como de Hannah Arendt incluso, como que la miraba Él quería puro ser con famoso. envidia, porque él Era el chico popular quería y era el nerd. Sí, sultán. Se me y llevaba a terminamos pensar hablando de ese. en una parte de. Sí, eh, estaba acordándome del artículo del que publicó Rodrigo acerca de la historia del porracional. Es que me acuerdo bien porque lo leí para escribir algo. Lo plagié. No. Eh, para un trabajo del profe Marco. No, no. Eh, y aquí Rodrigo, como menciona la importancia de la visión evolutiva en el desarrollo del porracionalismo como ciencia también, como en su proceso científico. Y entonces aquí, en este sentido epistemológico, la forma de conocer que uno tiene se organiza en base a un ambiente y a una posibilidad neurosensorial que está limitada, po. Entonces, como decía Álvaro, no tenemos acceso a esas dimensiones cognitivas que escapan de los colores, sonores, lo O electromagnético. sea, yo siempre digo eso, no tenemos idea cómo es la realidad. Yo estoy Sí, seguro que aquí estamos sentados frente a esta cosa que yo veo que es una pantalla, que tiene ciertos colores y que tiene cierta forma. Y estoy sintiendo el olor del café y qué sé yo, pero loco, estoy seguro que la realidad es una cosa completamente diferente a la que estoy viendo en este momento. mm. No tengo acceso y nunca voy a tenerlo. Y, y entonces esa visión evolutiva, lo que me pregunto es si, porque esto es del porracionalismo, pero me pregunto si acaso esa visión evolutiva es necesaria mantenerla presente para el trabajo psicoterapéutico, para entender a la persona que tengo enfrente. Sí, a ver, la deriva evolutiva cambia mucho en un momento a otro del modelo. Pero, pero si lo articulo a lo de hoy día, digamos, con los conocimientos científicos, particularmente los neurocientíficos actuales, la deriva evolutiva tiene que ver con cómo desde la experiencia humana va generando o va de alguna manera estableciendo relaciones conceptuales o de constructo con su experiencia, con su realidad. Por ende, esta distinción de lo real fuera de la relación de la experiencia no tiene sentido. Y eso a nivel neurológico funciona así. El cerebro no es un artefacto que procesa, en ningún caso. Si fuera procesador, seríamos tremendamente lentos, nos habríamos muerto al inicio de la evolución. Es evolutivamente consistente con los hallazgos actuales en neurociencia la lógica del cerebro predictivo. Y la predicción solo se puede hacer, la anticipación solo se puede hacer en base a experiencias previas. Entonces, Mm. lo que hago yo es anticipar una experiencia, espero que ocurra algo, y si esta anticipación encuentra un resultado feliz, se refuerza dicha anticipación. Si encuentra un resultado no feliz, se corrige. ¿Qué es lo que hacen los niños cuando agarran las cosas? ¿Vale? ¿Y cuáles Eso son dentro de una lógica muy inactiva, así como haciendo el paralelo es con la claro, neurociencia. es en acción absolutamente.
Entonces, evolutivamente hablando, venimos con ciertas aplicaciones de constructos específicos que nos permiten la sobrevida. Y las aplicaciones de constructos específicos son los de los primates. Son colectivos, son de interacción, de succión, de tomar cosas, qué sé yo. Hay una serie de aplicaciones como prearmadas, que son prearmadas en términos evolutivos como especie. Y desde ahí empezamos a aplicar y a adaptarnos o a tener esta sensación de adaptación feliz con nuestra realidad que vamos experimentando. Y eso es lo que sigue ocurriendo para adelante. El desarrollo no tiene que ver con la creación de algo nuevo o una habilidad nueva necesariamente, sino que tiene que ver con la deriva adaptativa que va teniendo el niño desde que nace hasta para adelante. Obviamente con maduración y todo, pero es que todo eso también, si lo estudias en lo micro, lo biológico también es una deriva adaptativa. ¿Vale? Tiene que ver con la administración de los procesos también energéticos de consumo de comida versus construcción de células, que finalmente todos los procesos tienen la misma lógica evolutiva. ¿Vale? No sé si me explico, pero como que quizás en un inicio el modelo de Vittorio Buono se centró en lo evolutivo en otra línea, como el self como un administrador de la complejidad de la experiencia, en tanto un self que evolucionó en el tiempo, y la evolución ontogenética, ¿no? La evolución de niño a adulto. Y trató de instalar la teoría de apego como una teoría unitaria que pudiera condensar eso. Pero ya en el segundo Buono, ya en el sí mismo proceso, ya no funciona tan así. La teoría evolutiva lo mira en otra dirección. Cuando Cuando ustedes mencionan el segundo Buono, porque yo pregunto, porque yo conozco Archero y conozco, creo que por lo que escucho, el primer Buono. Y nunca he tenido la oportunidad, desde que ¿qué me pueden recomendar como leer o para conocer a ese segundo Buono? hay tres Buonos, si lo quieres mirar así. El primero, que es con Liotti, que es Evolutivo y Cognitivo, que es el libro de 1983, tiene un artículo en 1985 y un par por ahí más que podrían ser interesantes, de 79, 80, algo así. Por ahí empiezan, digamos. Que es el trabajo con Liotti. Después del libro de Es el 83, desorden emocionales. el desorden emocionales y procesos cognitivos. O procesos cognitivos y desórdenes emocionales. No me acuerdo. Procesos cognitivos y desórdenes emocionales. No me acuerdo en cuál dirección es, pero eso es lo que trabajaron juntos. En un punto de ese libro se separan como deriva porque Liotti se va por el lado evolutivo y Buono era fuertemente cibernético. Él está tratando de aplicar la cibernética de segundo orden al estudio del sí mismo. Y eso empieza a hacerlo, lo hace muy epistemológicamente en el 87, en el libro Complexity of the Self. Ahí es como en donde más como articula todo lo cibernético, y ahí presenta el modelo y ahí tú entiendes más o menos cuál es la diferencia entre Buono y Liotti. La metodología no es tan distinta a lo que ya habían planteado, las distinciones psicopatológicas no son tan distintas a lo que ya habían planteado, pero te queda más clarita la axiología cibernética del modelo. Y después está el tercer Buono, o sea, y eso se corona en el 91. No, es el segundo. Primero Buono y Liotti, pero también podríamos decir el primer momento del modelo correlacionalista. El segundo momento vendría a ser el del 87 y el del 91, de ese mismo proceso, que se corona y se articula, y ese mismo proceso tiene la gracia de que la mitad del libro es metodología. Te enseña a trabajar la terapia con esta lógica. Y desde que termina ese mismo proceso hasta que se muere, está trabajando el tercer Buono, que básicamente articula lo anterior con una lógica más hacia los sistemas complejos, que, como lo dijo él en esta entrevista, llama a Heidegger. Ahí empieza a ponerse más fenomenólogo hermenéutico, porque empieza a concentrarse más en ese elemento, que es de donde después agarra la posta Archero y termina desarrollando la otra lógica. Pero era algo De que hecho, venía... ese Buono ya empieza a citar a Ricoeur, ya habla de identidad narrativa, ya habla de ipseidad, como Buono ya iba, o sea, cuando apareció, yo todavía me acuerdo, yo ya estaba vivo, como estábamos metidos en eso, cuando aparece Archero diciendo que Buono no era por racionalista, como esa fue la entrada de Archero en escena, pues así como, chiquillos, les tengo una novedad. Vittorio Buono no era por racionalista. Y como que yo creo que todos los por racionalistas quedamos así como como, ¿y tú quién eres? Así como, Soy el fue fuerte Nirvana. igual esa la entrada. Pero el tercer Vittorio Buono, el que venía trabajando en terapia en psicosis, como ya estaba profundizando en un trabajo más narrativo, había leído a Ricoeur y ya había empezado a hablar de identidad narrativa, ipseidad, mismidad, y ese quedó inconcluso.
¿O tú, No o tu continuó. juicio, Rodrigo, no sé, quedó, cierra en algo? O sea, que lo que pasa es que Vittorio Bueno, si quieres caracterizarlo, nunca dejó lo cibernético constructivista, jamás. En la deriva hacia Ricoeur, él no se va para esa dirección. No No. cambia su metodología de trabajo. Él sigue entendiendo el sí mismo como un sistema complejo. En su complejidad, cuando el sí mismo se enculturiza, porque finalmente era eso, de hecho lo dice, se está buscando, dice algo así como que es el self, es la individualización de la cultura en un sujeto. No sé si es las palabras textuales, pero más o menos en esa línea. Cuando el sí mismo se enculturiza, implica sentimiento o implica decisiones de pertenencia y diferenciación. Y eso es identidad. Y ahí se mete con Ricoeur, porque él trabaja en capas, trabaja en niveles de complejidad. Totalmente, todo el rato. Digamos. Entonces él incorporó un nuevo nivel, nunca dejó el anterior. Y ahí es donde el Chero se pega el salto, porque el Chero básicamente, voy a decirlo así, porque a mí me gusta la mirada de la complejidad, digamos, pero el Chero baja un nivel de complejidad. Y dice, no, saquemos nuestra cuestión porque vamos a la experiencia. Y hace un ejercicio reduccionista en el discurso de no reducir, que es bien curioso, porque saca la experiencia tácita básicamente. Lo que les mandé el otro día, ese artículo pésimo de trabajo en adicciones, por ejemplo. Es ridículo. Pero eso es la aplicación directa del tema. Que lo digo como lo intento de lo leído, pero es que hay un trabajo que a mí me pareció, no voy a decir el nombre ni nada porque nada que ver, pero hay un trabajo que sacaron de una especie Adicciones, de. fenomenología. Claro, y te hace un análisis Psicoterapia, como Google. archivado de las adicciones, pero es básicamente comprarse, pero con todo el autoengaño y el discurso explícito de un adicto. No, porque la adicción tiene que ver con el trauma infantil y que no sé qué, porque en todos emerge en el discurso el trauma, entonces, claro, una persona que se está tomando un copete, el cuarto copete, claro, es porque mi papá me pegaba cuando chico. No, eso no entender la distinción entre explícito y explícito, ¿no? Entonces, reducir un nivel de complejidad. A mí eso me preocupa. No creo que Archero lo haya hecho, que no le he leído algo tan burdo, no, Sí, jamás. eso iba a decir Más yo. cuidadoso. Yo creo que mucha gente que sigue Archero quizás lo hace, pero la deriva analítica de Archero efectivamente invita a eso. Invita a no meter este acto este gesto de indicación formal, como casi una especie de bandera de lucha en la entrevista, eh, sin, sin una especie de acuerdo de qué vamos a observar en conjunto, como criterios que emerjan desde otros lados, es sumamente reduccionista. Cuando uno Pero trabaja hablando de con. la verdad, Sí, Archero no hace eso. No hace eso. Yo lo he visto así sudado, como casi que pegándole a la mesa con los pacientes, así como que no, a ti no te pasa eso, a ti te pasa esto otro. Así como que seguro, no, no, ¿cómo que seguro, no? Así seguro, como... seguro, estoy seguro. Estoy seguro, y porque también lo he es, leído en es entrevistas. No más le he visto parecido entrevistas, a pero lo he Ellis leído en entrevistas. que cualquier otro terapeuta que he visto yo. Yo lo he leído en entrevistas, y en la entrevista que uno le dice, pero si este loco está mentira, digamos, ¿por qué le indicó formalmente eso, que no aparece en el discurso? Porque él entiende perfectamente la diferencia entre la experiencia tácita y la explícita, digamos. Pero entonces la formulación teórica ahí tiene que dar cuenta de ello, y ahí es donde se pierde, a mi gusto, pero eso es una opinión personal, como digo, no soy tampoco experto en archero, tendría que hacer más cursos con él, no sé, porque lo que tiene escrito tampoco es tan bueno, ¿sí? Hay que ser sensato en eso, digamos, ¿no? Entonces, El libro de claro, psicoterapia que venía prometiendo hace años, un libro de filosofía. un libro de filosofía, absolutamente. Oye, que me costó terminar ese ¿El libro. Foundation? Sí. Ah, pues yo De lo hecho, encuentro muy bueno. A mí me costó terminarlo, porque de verdad que en algún punto A, era como ¿qué a mí el que me ondas? costó terminarlo fue este de, ¿cómo se llama? El de tras las huellas, como que en un momento no entendía nada y como que lo dejé. es que son 4 ensayos creo que son 4 ensayos que va como cada uno por su lado y es como se sentó a escribir nomás lo que pensaba, como, pero muy a la Sí, deriva. sí, no hay un Eh, hilo. no, pero el Archero venía años permitiendo un libro de psicoterapia y hace un libro de los fundamentos fenomenológicos de la... No, entonces como que... no. Y yo le digo siempre a Marco, lo que menos me gusta de él es básicamente el cómo escribe, la forma de reacción no me gusta nada, no me gusta nada. Esto de tratar los casos clínicos como si fueran, no sé, un pelambre de la revista Cosas, me Pero carga. yo siento bueno, quizás como ustedes llevan mucho Somos más viejos. experiencia, yo, por ejemplo, que no tengo experiencia, a mí ese texto me ayudó muchísimo, porque
aparte es muy ilustrativo. Yo sé que Archero es, bueno, pero yo igual estoy acostumbrado a leer filosofía y cuando, eh, y no siento que Archero sea tan enredadizo como Heidegger sí, yo no le No, entiendo no, para casi nada. nada a No, Heidegger, no. No, pero, a mí no me gusta en términos de tratamiento para psicoterapia. Que él dice que hace un modelo de ya, psicoterapia. Y el modelo de psicoterapia debiese organizar la información que te entrega en un texto para que tú puedas sentarte como terapeuta a operar en el vínculo con alguien ciertas es acciones que, que te permitan ayudar a esa persona a estar mejor. Y en sí. eso, a mi parecer, no escribe tan claro. Es que ¿Vale? eso, yo iba a decir eso, no sé si es porque yo tengo menos experiencia, pero a mí me pasa que cuando leí Foundation, yo lo leí entero, lo estudié ese libro, sí, sí siento que es muy ilustrativo y hasta sistemático, como te dice, paso uno, esto tenéis que hacer, paso dos, No, tenéis que hacer esto. paso uno de Aristóteles a Kant. Paso No, dos, sí, es sí. que parte con los fundamentos, pero al final del libro Hay un está capítulo de metodología. ¿qué está al final? Es un capítulo. Y ese capítulo tengo. Ni te podría mostrar el. No sé dónde tengo eso, pero cuando fui apuntando, tengo por lo menos 80 discrepancias en un capítulo con respecto a lo que él dice que funciona o no funciona en terapia, a cómo se hace la terapia. Estoy absolutamente en desacuerdo con su metodología. Entonces, mamarme como 300 páginas de filosofía para después llegar a una metodología y decir, pero si yo hago esto con un paciente border, el paciente se mata, así literalmente. Un paciente psicótico tiene un brote después de esa sesión con este loco. Es que además Entonces ni no tiene siquiera para hace una nada de distinción, metodología que es lo que yo trabajo, entonces no tampoco me sirve. utiliza distinciones clínicas, justamente eso, no hace distinciones clínicas de ningún tipo, como ni siquiera entre paciente neurótico, grave, menos grave, psicótico, como en tal contexto, ¿no? Es como que Entonces, si tú tienes un paciente ideal, ¿cierto? Que se sienta contigo, hola, mire, yo estudio psicología, vengo acá porque quiero revisar algunas cosillas que tengo, porque como quiero ser terapeuta, no sé qué. Claro, sentémonos a conversar sobre terapia, hazlo de cielo, te va a salir fantástico. Pero llega un paciente y te dice, mira, estoy angustiado porque veo una luz aquí y pienso que es mi yo del futuro que me viene a decir que me estoy muriendo, no voy a tener idea qué hacer si decirlo de chero. No voy a tener idea, te voy a quedar helado, porque no tiene distinciones psicopatológicas que te permitan trabajar. Estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿cierto? Psicosis, pero llévate un ejemplo menos extremo. A una persona que tiene un delirio chiquitito. Estoy enamorado. O sea, no hay nada más delirante que estar enamorado. ¿Cachai? Estoy enamorado de alguien que me hace daño y no sé cómo dejar esta relación. Y vuelvo donde él y me golpea y yo salgo y después vuelvo y me golpea y yo salgo, vuelvo, me golpea y yo salgo. ¿Cómo trabajáis de tercero con esa persona? Sin dañarla. sí, sí, yo creo que hay que establecer, claro, ciertos criterios como de, justamente en relación, no, Ciertos criterios que son del fenómeno sí. específico y que no son Y hay otros que son hagámoslo depende sociales, de tu culturales, experiencia. ¿Cachai? Hay ciertas distinciones que pero tienen que surgir desde la investigación y lo que funciona y lo que no. estaba pensando, chiquillo, en las demás personas que han estado, que Ya no queda están, nadie, Marco, ya, y que ya casi no quedan, pero imagino que están en el después gente bar. lo va a ver. Y pensando en Fabián también, yo creo que es algo que siempre le valoro a los enfoques, por ejemplo, sistémicos. ¿Y por qué son tan populares? Porque a los estudiantes todos tiran para la terapia sistémica, más que para o por lo menos suele ser así habitualmente. Yo sé que hay situaciones en las que no es así, pero por lo general suelen ser más populares. Y es justamente por esto que decía Aileen hace un rato cuando hablaba de Aileen N, no sé, que es propio de la... que es muy bacán. Y si tú crees que es muy pedagógico, Fabián, el libro de Archero, te invito a leer Psicología Cognitiva Terapia Cognitiva de la Depresión, de Aaron Beck, y compara como la sistematicidad de ambos libros. O incluso The Self-Healing Process, en sí mismo proceso, que al principio presenta una teoría clínica en la mitad del libro y luego puro caso. Como, estoy seguro que el libro de Chero queda en tercer nivel, con el respeto que me merece como el, Lo voy a leer, el de Vittorio. el de Vittorio Guiano y el de terapia cognitiva para la depresión, o de cualquiera de O el Beck en realidad. Basic, Como, el basic and Beyond de... Sí. Y no tiene que ver con el desprecio a lo epistemológico. Si te lees el mismo proceso, la primera mitad es pura epistemología. pero vaya a Filosofía. aprender de psicoterapia leyendo a Beck.
Y seguramente vaya a terminar de leer el archero y no vaya a saber qué hacer, pero vaya a aprender de psicoterapia con las discrepancias epistemológicas, ontológicas, de todo lo que uno quiera, pero vaya a salir con cosas prácticas de Beck y de Guidano. Ya, De a ver, archero, voy a no lo sé. ser, voy a ser obediente porque me están provocando una crisis. No, Ahora la que idea tengo es que hacer mi... el nombre de esto es psicoterapia, ciencia y filosofía. Si te cargáis para la filosofía, te escapáis de la psicoterapia. Si te cargáis para la ciencia, te escapáis de la psicoterapia. La Sí, psicoterapia es una práctica dialógica conversacional que ocurre entre dos sujetos que establecen un contrato específico de trabajo en los cuales tú tienes que hacer algunas cosas para poder ayudar a esa persona a estar mejor. Si lees Archero, te alejas un poco de esas cosas que tienes que hacer. Si lees solo Guidano también, por supuesto. Que es una de las cosas que me gusta a mí del profesionalismo, que es un proyecto de investigación en curso. O sea, siempre se planteó como algo que fue cambiando. De hecho, Guidano son 3 Guidanos y Guidano murió estudiando psicosis. Y estaba formulando cosas distintas. No te está diciendo, haz lo mismo que los psicóticos. Está diciendo, cuidado, haz cosas distintas porque fíjate en esto otro. Lo mismo que hace Beck. Si viene de la relación con Nitia, y eso no lo perdió nunca. Mientras que Archero no hace mucha... Aunque le ¿Me perdió pueden... el piso en los últimos 3 años. Beck murió haciendo la CTR, que es la Recovery Oriented Therapy, que estaba haciendo una cosa muy distinta. ¿Sí? Beck a sus 100 años estaba escribiendo artículos y haciendo cosas. A 100 años, qué seco. Esa. Inmortal. ¿Me pueden repetir el nombre del texto de Beck? Terapia cognitiva Cualquiera, de la depresión. cualquiera, pero tírate al clásico de la terapia cognitiva de la depresión. Ya. Si quieres ver sobre clínica alta ojalá complejidad, la edición más... Lo bacán igual de los libros de Beck es que las ediciones actualizadas van incorporando también investigación más actualizada. Van revisando el libro. Van en la 19 en depresión. Yo tengo la 19. Sí. La última es la 19. Wow. Ah, ya. Ya. Lo voy a ver. Puede estar equivocado el número, pero algo así. Claro, y ahora salió la nueva del Basic and Beyonds. No sé si esta cosa se apaga, porque me salía que quedan 2 minutos, 5, pero bueno, quería... bueno, la gente no ha participado. No hemos dejado hablar a nadie. Seamos consistentes, cerremos esta cuestión nomás. Sí, bueno, quería, por si es que se corta ahora en 1 minuto, darles las gracias por la conversación. Ha estado súper bacán. Yo la he disfrutado mucho y espero que la gente que está aquí conectado, la que vaya a ver el video, también lo haya disfrutado. Si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento. Y si no quieren hacer preguntas, bueno, ahí Lenny está aplaudiendo. Scarlett ahí está comentando también. Me tengo que ir, pero estuvo muy buena la conversación. Dice, me voy con ese equilibrio que se ha mencionado, eso que se inclina hacia ir moldeando. Bien, yo quiero cerrar con la última pregunta que se me ocurre en este momento. ¿Cuál creen ustedes que es el desafío o los desafíos actuales de la psicoterapia contemporánea? Afinar el trabajo por fenómenos psicopatológicos. Ajustar cada vez más y seguir ajustando cada vez más próximos a distintos fenómenos. Cada vez que distinguimos un fenómeno que se tiende a repetir entre distintos sujetos, estudiarlo, hacerlo cual y cuanti, y aproximar para hacer distinciones cada vez más específicas. Eso a mi gusto es que la terapia sea cada vez más ajustada a lo que te pasa. Yo lo situaría como a nuestra realidad chilena en particular. Yo creo que nosotros los psicoterapeutas tenemos el desafío de ordenar el gallinero y las cosas que estamos haciendo y darle forma a esto oficial, tal vez institucionalizarlo de algún modo, para que no ocurran muchas cosas que lamentablemente siguen ocurriendo. Yo creo que el colegio de psicólogos o desde ahí, o de las instituciones que han surgido desde el colegio de psicólogos también, han sido insuficientes. Creo que es un desafío como psicoterapeutas en Chile organizarnos para tener un sistema quizá de formación, no sé si necesariamente de acreditación o de validación de los conocimientos, tanto en pregrado como en posgrado.
creo que, por lo menos en Chile, creo que tenemos ese desafío, que es un desafío latinoamericano en general. Pero creo que por ahí va la cosa. Además de lo que muchas otras tantas cosas más, lo que dice Rodrigo, por supuesto que sí, pero estaba pensando así como los psicoterapeutas. Más allá como de la psicoterapia, los psicoterapeutas en Chile yo creo que tenemos esa pega pendiente, porque si no vamos cada vez a ir tirando más hacia la pseudociencia, hacia trabajo, o hacia a la poca especialización o la nula especialización. Y eso va a ir en contra de nuestro trabajo, de nuestros pacientes, de la salud mental en Chile, como que tenemos pega ahí. Sí.